Aleluya. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, nos encontramos con un relato que nosotros predicamos. Cita el cabecero de nuestra local, de nuestra iglesia, que nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Esta es nuestra gloria, es glorificar los padecimientos, la muerte y resurrección del Señor Jesús y las implicaciones espirituales que tiene para nosotros y para toda la humanidad. En esta semana anterior, la humanidad ha recordado la semana más importante en la historia de la humanidad. Todo el plan predeterminado de Dios y todo el Antiguo Testamento estaba enfocado a que la humanidad entera comprendiese los hechos espirituales que ahí iban a ocurrir. Desde que Jesús entra por las puertas, alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria, todos los padecimientos de nuestro Señor Jesús, la institución de la cena del Señor con el nuevo pacto y, por supuesto, la crucifixión, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Y todo lo que ocurre después de esa semana, aunque estemos 2000 años después, es importante para la humanidad y para las personas la respuesta que demos a la interpretación de aquellos hechos. De eso va a depender nuestra relación con Dios y la eternidad. Por eso no sorprende que los medios intenten echar un tupido velo lo más rápido posible a esa semana y que se olvide que se centren en esta semana en otras cosas. Da igual, pero que sean otras cosas. Pero nosotros no, nosotros insistimos, volvemos a aquella semana y predicamos a Cristo muerto y resucitado, crucificado y resucitado. Y particularmente Lucas 24 habla de la resurrección. Vamos a comentar algo de estos detalles del primer día de la semana en el cual Jesús resucitó, es decir, el domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Bien, vamos a considerar hasta aquí y luego el siguiente tramo, si el Señor lo permite. Llegaron estas mujeres cuando el cuerpo del Señor había sido sepultado en una cueva de ricos. Sabemos, como dice el profeta Isaías, que con los pobres fue su sepultura, con su muerte, pero con los ricos fue en su sepultura. Eva estuvo allí hace poco y nos trajo de esto que se pega un imán, de los que se pega en el frigorífico, de la cueva que aún se puede visitar, ella está allí, con la piedra grande removida. Allí sepultaron a nuestro Señor Jesús, allí lo envolvieron en unos lienzos mezclado con un compuesto de aloe y mirra de muchísimo precio. Nicodemo se había gastado 300 libras en esto y esto da mucho cuerpo, probablemente sería como un proceso de embalsamiento a todo el cuerpo del Señor Jesús, y había faltado la cabeza porque ya el día había declinado, como ahora que ya se está poniendo el sol por el poniente y entonces ya ellos paraban de realizar todas las tareas para el Sabbat, el día de descanso. Cuando pasó el día de descanso, las mujeres fueron para terminar, finalizar
de ungir lo que es la parte final de la cabeza de Jesús, donde le habían puesto como un sudario, lo que es un pañuelo. Pero dice que cuando llegaron, cita otro evangelio, los soldados que estaban custodiando la sepultura estaban desmayados, la piedra estaba removida, y ellas entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Es el primer dato que se da de lo que había ocurrido. Luego dice el ángel, por primera vez, no está aquí, ha resucitado. Y entonces ellas recuerdan las palabras que había dicho el Mesías cuando había dicho que era necesario que él sea crucificado y resucite al tercer día. Aunque son dos expresiones que se dicen después, ha ocurrido antes. Lo que tiene que la Escritura no lo revela el cómo fue el hecho de la resurrección de Jesús. Se había anunciado y ocurrió. Esta mañana vimos en Hechos de los Apóstoles cómo la muerte no le pudo retener. Él era el autor de la vida. Siendo el autor de la vida, él era santo, puro, sin contaminación, el pecado no le pudo retener. Las cadenas del pecado no le pudieron retener. Salió a la vida. El poder de Dios le levantó. Le levantó. No hizo falta que la piedra estuviera removida. Igual que no hizo falta que las puertas estuvieran abiertas dentro de un rato para entrar donde estaban los apóstoles reunidos. Simplemente él llegó y entró. Un cuerpo glorificado tiene estas particularidades. Y no es fácil de entender ni es fácil de creer. Ni una cosa ni otra. Es más, tiene que ser tan enormemente complicado que ningún personaje de los que hoy vamos a citar que tuvieron relación con el Señor Jesús en el primer día de su resurrección, lo creyeron. Ninguno. No es que algunos lo creyeron, otros medios lo creyeron y otros no lo creyeron. Ninguno lo cree. De hecho, es una de las pruebas indubitables el que ninguno no lo creyeran al principio, pero luego estuvieran dispuestos a arriesgar su vida por este hecho, porque evidentemente fueron convencidos y persuadidos de este gran acontecimiento en la historia de la humanidad. Y es difícil de creer, porque es difícil de creer, porque nosotros estamos acostumbrados a ver personas o animales nacer, crecer, morir. Un animal nace, crece y se muere. Pero no estamos acostumbrados a ver un animal resucitar, ni una persona tampoco. Entonces nuestros sentidos están acostumbrados a lo que están acostumbrados. Y eso es una cosa sobrenatural. Y ahora veremos lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural no se puede ver con los ojos naturales. Con nuestros sentidos naturales andamos en la tierra. Pero las cosas espirituales no se entienden, comprenden, se ejercitan con los sentidos naturales. Nos hace falta la fe. Nos hace falta el sentido que Dios nos ha dado para comprenderlo, que es la confianza en lo que Dios dice. No es fe en el dicho de alguien o de algo, de una religión, de un personaje importante, sino es fe en la palabra de Dios. Si nosotros creemos que tenemos alma, no es porque lo podamos ver. Si nosotros creemos que hay cielo donde están los ángeles que hemos cantado, o hemos leído Apocalipsis 4, no es porque podamos elevar nuestra mirada y lo veamos, es porque la Biblia nos lo declara y vemos lo sobrenatural por los ojos de la Escritura. La base de nuestra fe es la Escritura. Si fundamentáramos nuestra fe en la fe de otra persona o en otro perfil de argumento, no sería sólido, sería deslizante y con el tiempo preocupantemente para ser arrastrado. Por eso es tan importante basarse en la Escritura. Ellas entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El cuerpo. Queremos matizar algo del cuerpo. Hemos dicho que los sentidos naturales no están acostumbrados a ver. Lo mismo nos enseña que lo natural es, nacer, crecer y morir. Pero hay algún ejemplo también en la naturaleza que apunta a la resurrección y tiene que ver con este hecho. Además, luego Juan así lo declara. ¿Sabéis por qué la familia? Claro, nosotros somos, la mayoría de nosotros, urbanitas. Claro, somos personas de ciudad, nos hemos criado en la ciudad, estamos acostumbrados a ir a la tienda, hacemos la comida y la comemos. Y cuando nos hace falta comida, pues vamos a la tienda, la compramos y la comemos.
Pero las personas de la agricultura, y de la agricultura todos seguimos dependiendo, saben que si tienen 100 granos de trigo, o de maíz, o de cebada, o de lo que sea, no gastan, no se comen los 100 granos de trigo. ¿Sabéis por qué no se comen los 100 granos de trigo? Claro, porque si se comen hoy todo, para el año que viene no tienen nada, sino que deja un por ciento, entre un 10 y un 15% de los granos, lo guardan y el año que viene lo siembran para volver a tener alimentos. Esto es una obviedad popular, pero eso apunta a la resurrección. Y me explico. Si nosotros tenemos ese grano de trigo ahí, 1 año, 10 años, si ahora fuéramos a las pirámides donde José guardaba los alimentos y encontrásemos un saco de garbanzo de aquello, probablemente sería todavía un garbanzo útil. Pregunto, ¿ese garbanzo está dormido o está muerto? La pregunta se las trae y no es de broma. El grano está dormido. Y algo que está dormido, si tú le echas agua, si yo echo un vaso de agua ahora, se nos quita el flujo de la tarde. Con esto, si le echas agua al grano, el grano se despierta. Y eso lo hemos experimentado todos. El grano entonces empieza a germinar. Pero ojo, si pongo el grano aquí y le echo el agua aquí, no germina. El agua se va y se vuelve a secar por el aire. ¿Qué hay que hacer con el grano? Enterrarlo. Y dice que el grano de trigo, dice San Juan, si no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo está arriba de la tierra. Pero cuando el grano de trigo se entierra, entonces el grano de trigo muere. Y cuando muere, entonces el poder de Dios lo germina y lleva 60, 80 y a 100 frutos por uno. Nuestro Señor Jesucristo, para ser glorificado, dice que unos griegos le fueron a buscar y el Señor Jesús entendió que había llegado su hora en la que el grano de trigo tenía que morir. Y era necesario porque con su muerte iba a llevar mucho fruto. Era necesario, igual que la naturaleza, estamos apuntando que los hechos naturales sí muestran posibilidad de la resurrección, por no hablar del gusano, que llega a la vida más arrastrada del mundo, y los animalitos son feos o muy feos, mira que son feos. Y cuando un gusano se muere, es la misma pregunta, le puedes tú preguntar a cualquier chiquillo, ¿el gusano está muerto o está dormido? No saben qué responderte porque parece que estás jugando tú al perro y al gato con ellos. Da igual la respuesta. El caso es que el gusano se transforma por una metamorfosis y sale una mariposa, que mira que son bonitas. ¿Cómo puede salir una criatura tan bonita de un bicho tan feo? Pero esa es la lección de la naturaleza. Se siembra un cuerpo terrenal y se resucita un cuerpo celestial. Se siembra un cuerpo corruptible, feo, y resucita un cuerpo incorruptible, hermoso, celestial, glorioso. De eso es lo que estamos hablando. Por eso sí hay indicadores en la naturaleza que lo apuntan. Por supuesto, está la fiabilidad de la palabra que lo revela. Pero que sí hay indicadores en la naturaleza que indican estas cosas. Las mujeres estaban perplejas. Y más perpleja cuando los ángeles le dijeron, yo sé que buscáis a Jesús. No está aquí. Ha resucitado. Y ahora los ángeles, para evidenciarle aquel hecho, no les dice, mira, os voy a sacar el móvil. Bueno, ellos igual no tenían móvil, pero podían teletransportar en una imagen, ver a Jesús vivo. Lo podían hacer, digo yo, poderes tienen. ¿Veis a Jesús vivo? No les dice eso. Él no está aquí. ¿Qué es lo que le dice? Acordaos. Acordaos, ¿dónde está? De lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Que era necesario lo del grano de trigo, era necesario que Él padeciera las consecuencias de nuestra maldad. Era necesario que Él muriese en la cruz del Calvario
para cargar en él el pecado de toda la humanidad. Pero gloria a Dios, era necesario que él resucitase. Y esto es lo que la humanidad quiere, echarle un jarro de agua fría a la resurrección de Jesús. Porque si tú te pones ahora a hacer una encuesta ahí a alguien de los que están pasando para el tren, les pregunta, oiga, ¿usted cree que Jesús murió? Sí. ¿Usted cree que Jesús murió? Sí. Hace una encuesta por todo el mundo, el 99% de la gente te va a decir que sí. En algún, yo qué sé, pirado por ahí. Todos reconocen que Jesús fue un personaje histórico y que murió. Segunda pregunta. ¿Usted cree que Jesús resucitó? Y te mira así como de arriba abajo, como pensando, ¿eso no se lo cree nadie? No es que no me lo crea yo, es que no se lo cree nadie. Y si tú le dices que te lo cree y que lo predicamos, te miran otra vez de arriba abajo y se dan el pensamiento o la opinión. Estos están como están. Pero de eso depende nuestra fe. Y de eso depende nuestra esperanza bienaventurada. Si creemos eso o no lo creemos. Porque si no lo creemos, nuestra fe, como dice el apóstol San Pablo, es hueca. Es inservible, es inútil. O la muerte ha sido sórbida en victoria y el pecado, el postrer enemigo, ha sido vencido, o estamos las mismas, o somos los más dignos de conmiseración de todas las personas. O Cristo vive y Él resucitó, y porque Él vive nosotros también viviremos, o vana es nuestra fe. ¿De qué nos sirve aprender cosas espirituales si vamos a vivir en la tierra 2 días? Anda, comamos y vivamos como los demás, como dice el apóstol. Pero no, nuestra fe es para gloria de Dios y comemos y bebemos para gloria de Dios también, para que nuestro cuerpo pueda seguir publicando sus maravillas, sus prodigios, sus señales. Y el más glorioso es la muerte por nuestros pecados y la resurrección. Él venció a la muerte con su propia muerte. Cara a cara se enfrentó a la muerte, como David se enfrentó al gigante Goliat. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y dio la cara por todos nosotros y le venció. Acordaos. Entonces, versículo 8, ellas se acordaron de sus palabras. Qué detalle, ¿eh? No, es que no dice, se les había olvidado. No habían escuchado la lección, sino que acordaron. ¿Cuántas veces sabemos por lo menos que Jesús había dicho esto? 3 veces. ¿Cuántas veces los profetas habían anunciado esto? Muchas veces. Todos los profetas hablan del Mesías. Entonces ellas se acordaron de esta lección. ¿Lo había dicho Jesús antes? Sí. ¿Había enseñado a Jesús que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios? Sí. ¿Habían visto ella la tumba vacía y el ángel allí, como está aquí ahora Ezequiel, dando testimonio de la resurrección? Sí. ¿Creyeron que Jesús había resucitado? No. Porque cuando salieron fuera, se encontraron con una persona que pensaban que era un presunto hortelano, un jardinero que estaba cuidando los jardines aquellos, y le preguntaron, oiga, si usted ha visto la puerta abierta y ha cogido el cuerpo de nuestro maestro, díganos dónde está, que nosotros vamos a ungirlo. Habían creído testigos fieles de su resurrección. Y por eso no solamente resucitó, sino que se estuvo mostrando con evidencias indubitables para que luego Lucas y otros evangelistas, Lucas se convirtió casi 15 o 17 años después, siendo un médico que se hizo cristiano por el ministerio de Pablo, pudiera investigar y describir todas estas cosas como pruebas indubitables. El Señor, después de mostrarla a ella, les dijo que fuera a sus discípulos que estaban escondidos en el aposento alto a decirle este glorioso evento. Las mujeres fueron, es como de aquí al Parque Moré, por decir una distancia, allí que van, llegan. En versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Cómo darían las mujeres esta noticia? No puedo saltar ni por la pierna ni por el teatro.
Pero estarían si saltan los de los fútbol por un gol y todos los años se meten gol y todas las semanas se meten goles y saltan que parece que no hay un mañana, los de un equipo y los de otro. Esto sí que es un hecho único, trascendente, sí que es una gran victoria. Esta sí que es gloriosa, esta sí que trasciende porque nuestra vida eterna está en ello. Dieron las nuevas, claro que dan las nuevas, pero con un entusiasmo y con un frenesí que desborda. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron con su palabra estas cosas a los apóstoles. ¿Le dijeron a los apóstoles el testimonio del ángel? Sí. ¿Le dijeron que la tumba estaba vacía? Sí. ¿Le dijeron que los soldados estaban desmayados? ¿Le dijeron que se acordaban de la palabra? Sí. ¿Iban a creer a los apóstoles el testimonio de las mujeres? Había ya evidencias. ¿Lo creyeron? Ni de lejos. Versículo 11. Mas a ellos les parecía, ¿qué dice la Escritura? Locura las palabras de ellas y no las creían. No es que no la creyeran, es que les parecía que estaban como en un delirio colectivo. No iban a mentir las mujeres, pero a veces entran en un frenesí, entran en un delirio colectivo, deseas algo tanto que tú lo sueñas y de pronto te despiertas y se me fue el sueño. Era un sueño, no era una realidad. Pero esto no era un sueño. Esto era una realidad tangible y palpable. Esto ha sido un hecho histórico en la historia de la humanidad. No estamos hablando de una fantasía, no estamos hablando de una leyenda, no estamos hablando de una mitología. Cuando fuimos a Grecia nos pusieron la cabeza así de mito. Que si uno se transportaba en un caballo, se juntaba con otra que venía con una sierva, tenía a un hijo que era un dios Zeus, el otro abría las montañas. Y ¿qué forma de creerse la gente esta cosa, tú? Y son sabios orientales. Bueno, sabios. Y se lo creen. Oye, que si no nos creéis, ahí está el Parque Moré. Ahí está la tumba que estuvo Eva. Y ustedes ahí lo miráis. Y allí que se fueron corriendo, lo sabemos por San Juan, precisamente Juan y Pedro. Juan llegó primero, pero cuando vio aquello oscurito le dio yuyu y no entró. Indama, como no entró. Pero luego llegó Pedro y dice, Juan, entra. Juan entra. Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ellos vieron los lienzos solos y el sudario colocado en un lugar aparte. Obviamente, ellos, por ese testimonio, ellos dicen que creyeron. No les hizo falta ver el cuerpo resucitado de Jesús. Por los lienzos fue una prueba indubitable para ellos, porque obviamente ellos entendieron que si alguien hubiese hurtado o robado el cuerpo de Jesús, se lo hubiese llevado entero. Nadie va a ponerse a desliar el cuerpo y más, por lo visto, explicaba el señor Aguilar hace algunos años que este compuesto de mirra y aloe, además con 24 o 30 horas va como fraguando, como cojando y se va haciendo como un proceso de momificación. Que quitar aquello hay que quitarlo con, digamos, con cuchillo y con sierra y con tal, que es un trabajo y estaría que todo aquello desarmado y aquello estaba perfectamente puesto. Pero ocurre como con el capullo de la mariposa. ¿Dónde está la mariposa? Pues tú miras dentro del capullo y dices, no sé dónde está la mariposa. Pero aquí dentro no. La mariposa ha salido volando. ¿Dónde está el Señor? Aquí no está. Ellos creyeron. Los lienzos es otra prueba indubitable. Se va haciendo el mediodía y van dos, era el primer día de la semana, cada uno iba para Etiopía, para Grecia, para Emaús, cada uno por un camino, lo va diciendo el capítulo 24, y dos discípulos de Jesús
iban hacia su casa así, tristes. Cuando ellos habían escuchado todas estas cosas que nos estamos relatando, porque luego se lo describen al peregrino que se le junta. Esta mañana hemos oído esto y aquello. ¿No era suficiente eso para creer? No fue suficiente. Iban tristes. ¿Por qué las personas están tristes? Porque su Mesías ha muerto. ¿Por qué las personas están tristes? Porque su aliciente de vida no hay un átomo de esperanza. Las personas están tristes porque piensan que la vida termina con la muerte. No hay un átomo de esperanza, de perspectiva trascendental, de eternidad. No hay un átomo de ilusión más allá. Es más, esta vida es arrastrada como la de los gusanos porque va a terminar pronto y encima malamente. Pero Jesús quiere proclamar buenas nuevas, que las personas vivamos con ilusión, que vivamos con vida gloriosa, con contentamiento, que no estemos hundidos, por lo menos hundidos por la fe. Todos podemos tener malas rachas. Esta mañana se contaba, y a veces con las malas rachas es necesario comer y dormir y descansar. Y ya nos levantaremos emocionalmente o físicamente o espiritualmente. Son cuestiones naturales, pero estamos hablando a nivel global. Ir por la vida con el semblante bajo no es la perspectiva del Señor, sino que aquel que levantó la cara por nosotros quiere que también nosotros vayamos con la cara harta, con la cara motivada, con la cara mirando a las cosas celestiales, a las que son por venir. Y se presentó delante de ellos el Señor, pero sus ojos estaban velados, y entonces le dice el Señor, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué les dice el Señor? Tirón de oreja. Que el mundo no cree en la resurrección, se entiende. No se comprende, pero se entiende porque la Escritura la tienen todo. Pero que ni los mismos creyentes crean en la resurrección, ya se entiende un poco menos, porque el mismo Señor se lo había explicado. De hecho, a Marta, cuando le dice, voy a resucitar a tu hermano, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, vivirá en el día postrero. ¿Crees esto? Pregunta el Señor a cada criatura, ¿crees esto? De esa creencia depende nuestro peregrinaje en esta tierra. Andar triste o andar gozoso. De que la muerte es el paso a la gloria. De que la muerte, jugando el juego del grano, es como estar dormido. Y nadie tiene miedo a dormirse. Porque sabe que cuando te duermes, el poder de Dios te despierta y te levanta. Oh insensatos y tardos. 26. No era necesario, aquí está otra vez la palabra, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y observen detalle que Acuña lo apuntaba la semana pasada. No le dice, aquí estoy yo entre vosotros. Vais camino de Maús, he resucitado, aquí estoy entre vosotros, alegraos. No le dice eso, sino que el Mesías le coge la Escritura y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice el otro profeta? ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice el otro? Todos los profetas hablan del Mesías. Jesús quiere que nuestra fe, la fe de los del camino de Maús, se base en lo que dicen las Escrituras. San Pablo, apóstol, 1 Corintios 15, cuando está hablando de las evidencias de la resurrección, dice conforme a las Escrituras, y lo dice en primer lugar. Aquellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría la Escritura? Claro que nuestro corazón arde, Bene, como decía tú esta mañana, porque el grano vivifica con la palabra y nuestra alma se vivifica con la meditación en la palabra. Es lo que alienta nuestra vida, lo que vivifica nuestra vida. El Señor se les reveló a ellos y ellos creyeron y se lo dijeron a los apóstoles. Estamos terminando este primer día, solamente nos vamos a quedar en el primer día. ¿Creían ya los apóstoles que Jesús había resucitado?
Algunos, dos, ya lo sabemos seguro, Pedro y Juan, porque lo habían dicho con los lienzos. Los otros estaban sumando datos, pruebas, y cuando van a cenar, Jesús llega allí. Pero no llega allí como el que ha metido un gol. Disculpadme el ejemplo. Porque, yo qué sé, ahí está, que he vencido a la muerte. Os lo dije, toma ya. Y aquí estamos, y todo el que crea en mí también llega tan tranquilo. ¿Qué, Ezequiel? ¿Qué está comiendo? Panar de miel. Bueno, dame un poco, ¿no? No se atrevían a decirle palabras. Pero estuvieron cenando con el Señor. El Señor les revela cosas, les revela que más adelante en Galilea les mostraría más cosas, que se manifestaría a toda la gente para que muchos creyeran en Él, que Él iba a ascender al cielo, pero no iba a ascender al cielo inmediatamente, sino que iba a estar manifestándose durante 40 días. No ni uno ni dos, sino 40 días, para que mucha gente lo vieran y creyeran en Él. Y fueran testigos de su resurrección. Es muy importante la resurrección de Jesús. Porque si todo hubiese terminado con la muerte, repetimos lo del principio, nuestra fe sería vana. Para los fariseos era imprescindible atajar la resurrección. Porque si ellos habían crucificado a un falso profeta, bien, lo habían hecho mal, pero se habían cargado un falso profeta. Pero si ese falso profeta resucitaba y era en verdad el Mesías, todo el lío que tenía se le desmontaba. Ellos tenían que luchar contra la resurrección a muerte. Pero ojo, los fariseos sirven al príncipe de este mundo y el príncipe de este mundo lucha contra la resurrección a muerte. Cuando nosotros prediquemos de la resurrección de Jesús, irán por nosotros a muerte. Porque la vida de ellos está en juego y su triunfo y su gloria está en juego. La gloria de ellos es la tristeza, la apatía, la desesperanza, la muerte. Ellos creyeron, Jesús se fue, vino el último, justo a la hora de dormir. Yo no sé si serían capaces ni de dormir con todo el entusiasmo de haber visto al Mesías, con todo lo que venimos contando, pero justo ya hemos empezado los acontecimientos a primera hora de la mañana. El último acontecimiento de este día, llega Tomás, llamado Dídimo, que estaba fuera. Eran 10 apóstoles porque Judas se había ya suicidado. ¿Cómo le contarían los 10 discípulos a Tomás que habían visto al Mesías? Y todos estos hechos que es esto. Y Tomás los miraba así de arriba abajo. No dice Tomás lo que les parecía a ellos, pero probablemente no se iría muy lejos de lo que les parecía a los apóstoles lo que ellos pensaban de las mujeres. Que nosotros pensábamos lo mismo de las mujeres, pero ha ocurrido esto, de lo de los lienzos, lo del camino de Maús. Él nos ha recordado que tenemos que creer por la Escritura. Que no, que no. Que yo vi cómo horadaron sus manos cuando estaba crucificado. Y vi que cuando murió un centurión romano lanceó su costado y salió ya agua. Había derramado hasta la última gota de su sangre. Estaba muerto y bien muerto. Cuando yo meta mis dedos en su mano y mi mano en su costado, entonces creeré. ¿Y no vas a creer, Tomás, por lo que nosotros estamos diciendo? No. Muchos hoy os vais a acostar como se acostó Tomás aquel día, sin creer. Tomás tuvo la gracia del Señor de levantarse al otro día. Y al otro. Y al otro. Y una semana después, el Señor Jesús le dio una segunda oportunidad. Pero quizás alguna de las personas que nos están escuchando quizás no tenga una segunda oportunidad. Por eso es importante que hoy se acueste con su fe en Cristo de todo corazón y con la confianza en aquel que nos amó y se entregó y resucitó por todos nosotros. Jesús se manifestó a Tomás una semana después. Le dijo, Tomás, ven para acá. Si yo sé lo que tú estás pensando, si el Señor sabe lo que sentimos cada uno, Él nos comprende mejor que nosotros mismos. Coge tus dedos y mételo aquí. Y tu mano en mi costado. Ah, Señor mío, se postró aquel, Dios mío. Otro tirón de oreja y disculparme el teatro.
que no es por la vista, Tomás, que no es por la vista, que llevo 3 años enseñándoos, 3 años, que no has estado conmigo 3 minutos. Son 3 años, día y noche, enseñando que las cosas celestiales se aprenden por la Escritura, que nuestra fe y nuestra confianza en Dios está en la Escritura, que no hace falta verme para creer, porque la vista es dubitativa. ¿Y si luego piensas que has visto a otra persona? ¿Y si luego se te aparece un ángel y te dice otro evangelio? ¿Te vas a ir detrás del ángel? Y no sería el primero, porque hay millones que se van tras Buda, millones que se van tras Alá, millones que se van tras los santos de los últimos días. Es increíble la de gente que se le ilumina a alguien por ahí y le siguen millones, millones. Y luego al Señor Jesús, uno, lo que le cuesta. Bienaventurados serán aquellos que no me verán y creerán en mí. ¿Crees tú que Jesús murió por tus pecados? ¿Crees tú que Jesús resucitó para darte vida eterna? Somos bienaventurados. Espero que tú también seas bienaventurado. Que el Señor te bendiga.